Bendiciones hermanos, nos encontramos nuevamente aquí en un estudio bíblico para seguir comprendiendo sobre la palabra de nuestro Señor, para seguir aprendiendo, para que nos siga siendo a cada uno de nosotros edificación para poder llevar a cabo nuestras vidas, así como el Señor a nosotros nos demanda a cada uno de nosotros para salir y poder compartirla con los demás, para que todos tengamos la posibilidad de tener un acceso a una vida eterna en la presencia de nuestro Creador, de nuestro Dios, de nuestro todo. ¿Sí? Bien, entonces ahora en el tema de hoy es una palabra como todas las palabras que el Señor nos da a nosotros a cada día, es de reflexión, para entender aún más el propósito que tenemos cada uno de nosotros y en cómo debemos conducirnos en la vida habitual de cada uno de nosotros. Tengamos en cuenta que esta vida que nosotros hoy estamos viviendo es una vida pasajera. Nosotros debemos aspirar a una vida eterna para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos librarnos de nuestros pecados. Debemos conformarnos muchísimo más con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos da todos los días, cada vez que nosotros abrimos la Biblia y leemos a partir del Nuevo Testamento hacia adelante. ¿Bien? Bueno, en esta ocasión vamos a leer el libro de Juan. Vamos a ir rápidamente al capítulo 18. Vamos a leer el versículo 39 al 40. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: pues vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era el ladrón. Bien, vamos a entender el contexto de lo que estamos leyendo. En aquel entonces ya Jesucristo había sido apresado. Bien, ya había sido castigado, había sido interrogado, ya obviamente había sido acusado por los sacerdotes de aquella época. Bien, lo que está haciendo aquí, lo que está sucediendo en este momento, Pilato, recordando aquella costumbre que tenían de liberar en la Pascua a un preso, a un acusado, a un detenido, para que sea libre, ¿sí? En este momento se encontraba Barrabás, que ya se encontraba preso, y Jesucristo, que había sido detenido, ¿bien? Acusado por los sacerdotes. En esta ocasión todos comienzan, cuando Pilato les hace un ofrecimiento, les pregunta: ¿quiere que libere a Barrabás, que era un ladrón, que era un asesino, o quiere que liberemos a Jesucristo? Bien, comienzan todos a gritar que quieren que liberen a Barrabás. Barrabás es liberado. Ahora entendamos lo que está sucediendo en este momento, porque es un momento divino, es un momento glorioso, es un momento que tiene muchísimo significado. No es solamente: oh, miren, liberaron a Barrabás, eligieron a Barrabás antes que a Jesús. Eso es una parte de la historia como para que uno lo pueda ver. Bien, pero miren lo que sucede en este momento. Los sacerdotes estaban eligiendo el pecado. Bien, ¿qué elegimos nosotros día a día? ¿Elegimos el pecado o elegimos la salvación? Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Los sacerdotes no querían ser salvos, querían ser dueños de la razón mismo de ellos. Ellos tenían su propia razón, ellos tenían su propio pensamiento. No aceptaron a Cristo como su único Salvador. Ellos eligieron el pecado. Y también lo que sucede en este momento, porque son varias cosas que suceden en este momento, ¿sí? Si bien ya Jesucristo estaba desde el principio de la historia, estaba destinado a tener que morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados, lo que estaba sucediendo en ese momento era que Cristo estaba liberando a un pecador, porque en la posición en la que Él se encontraba, estaba liberando a un pecador. Él se intercambió solo para ir y morir en la cruz por todos nuestros pecados. Él estaba simplemente y grandemente eligiendo ser el sacrificio por cada uno de nuestros pecados. Cuando ustedes lean esta palabra y se van
un capítulo antes y comienzan a leerlo, es interrogado por Pilato y él jamás se defendió. Él con tan solo una palabra o decir simplemente, no, mirá, esto no es como ellos dicen, esto es diferente, y se hubiera salvado, porque cuando uno lee la escritura, Pilato no tiene ni la más mínima intención de matar y crucificar a Jesucristo. Él ni siquiera conociéndolo, sino que eran el mismo pueblo que quería matar a Jesucristo. Pero miren lo que nos dice Jesucristo. Vamos a leer en este momento, en el capítulo 10 del libro de Juan, versículo 18, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que no es que los sacerdotes tuvieron el poder, que Pilato tuvo el poder para llevar a Jesucristo a la cruz, sino que era un mandamiento dado por Dios, por su Padre, por nuestro Creador. Bien, pero como uno siempre dice, qué malo que eran los sacerdotes, qué malo que eran los romanos, cómo se burlaron, cómo lo acusaron. Y uno no es que sea acusador, sino que uno tiene que hacer mea culpa de que todo esto sucedió, no solo por la gente que existió en ese tiempo, sino por la que estamos viviendo en este momento. Cada vez que nosotros pecamos, que tenemos una pelea contra alguien, que tenemos un mal pensamiento, que tenemos un mal hablar, que tenemos un mal pensar, eso es lo que llevó a Cristo a la cruz, para poder ser perdonados de ese pecado que nosotros cometemos. Entonces nosotros debemos ponernos a pensar cuando leemos esta escritura, ¿cómo podríamos haber hecho nosotros para liberar a Jesús de esa burla, de ese calvario que vivió? Es cambiando nuestra forma de ser, es cambiando nuestra forma de pensar, es cambiando nuestra forma de actuar. Predicando la palabra, enseñando la palabra, compartiendo la palabra de Dios para que otros también puedan tener la misma oportunidad de poder cambiar, de poder arrepentirse de sus pecados, de poder otorgar un perdón, de poder buscar de Jesucristo. Esa es la manera que nosotros podemos, de alguna manera, y metafóricamente decirlo, cambiar la historia. Porque siempre decimos que los culpables fueron, pero nosotros no nos vemos. Nosotros debemos examinarnos, debemos escudriñarnos a nosotros mismos cuáles son nuestros errores y cuáles son nuestras fallas. ¿Sí? Y nunca olvidar que fue Jesucristo el que cargó con el pecado de cada uno de nosotros, que fue Jesucristo el que dijo, vos sos el pecador, yo tomo tu lugar. Jesucristo dijo eso, yo tomo tu lugar, para que vos no tengas una muerte eterna, para que tengas la posibilidad de tener una vida eterna. Eso es lo que dijo Jesucristo en este momento, cuando es liberado Barrabás en su lugar. Cuando Jesucristo toma el lugar de ir y morir en una cruz por cada uno de los pecados de nosotros. Espero que esta palabra le haya sido de edificación, que siempre digo, siempre es de edificación para cada uno de ustedes, para mí propiamente también, porque cuando uno lee la palabra debe tomarlo para sí mismo primero, para luego poder compartirlo con un hermano, para luego poder compartirlo con el prójimo, para que, como siempre decimos, para que tengan la posibilidad de tener una vida eterna. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que la paz de Cristo abunde en sus vidas y que siempre sean guiados por el Espíritu Santo. Bendiciones para cada uno de sus hermanos, su padre, su madre, sus hijos, sus hijas y para todas aquellas personas que los rodean. Dios los bendiga.